¿Cómo no vamos a hablar hoy de la Navidad? Perdón, los niños pueden salir a sus clan. Bien, ¿cómo no vamos a hablar hoy de la Navidad? En un tiempo en el que rebosan luces por todas partes, un ambiente festivo en muchos lugares del mundo. Y me gustaría que hoy pensáramos en el verdadero significado de la Navidad. La historia de la Navidad, narrada en la biografía de Jesús, según el evangelista Lucas y Mateo, es sin lugar a duda una de las historias más conocidas a lo largo de las diferentes generaciones. Por lo tanto, tal vez lo que vamos a leer hoy en la Escritura, tú vas a pensar, que lo sé, ¿no? Como que ya es muy repetitivo. Pero su significado ha sido muy distorsionado también. La gran mayoría de los que estamos en este lugar hemos tenido el privilegio de conocer personalmente a aquel que ha dado vida a esta maravillosa historia. O a lo mejor tú has escuchado esta historia, pero no has conocido personalmente al autor de ella. Así que hoy puede ser un día de salvación también. Adentrémonos en la historia. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Ya el pastor nos ha estado dando algunos matices de algo que vamos a tratar. Pero vamos a ir ahí, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 26 en adelante. Y dice la palabra del Señor así. Elizabeth ya estaba en el 6º mes de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, que era descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde estaba María, la saludó y le dijo: alégrate, pues Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír aquel saludo y se preguntaba qué significado tendría. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y le llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto? Si no tengo relaciones sexuales con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El Dios Altísimo te envolverá con su poder. Por eso el niño que ha de nacer vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Mira, tu prima Elizabeth, aunque ya es vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me has dicho. Y el ángel se fue. Hasta ahí es muy conocido para nosotros esa historia, ¿no? Como os he dicho anteriormente, esto. Así que vamos a empezar describiendo qué significa la palabra Navidad, tan conocida. ¿Alguno sabe qué significa Navidad? Bien. La palabra Navidad viene del latín, que significa nativitas, que tiene el significado de nacimiento.
La Navidad significa nacimiento, esa palabra. Para el pueblo cristiano, esta celebración tiene que ver con el nacimiento de Jesús. No obstante, en otros contextos, esta es una época festiva llena de reuniones familiares, actos de solidaridad, actos de altruismo y tradiciones culturales. Pero para los que conocemos del Señor, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Así que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, me gustaría tratar 3 aspectos cruciales para entender el verdadero significado de la Navidad. Así que vamos a tocar el primer punto. Hemos estado en nuestros tiempos devocionales viendo acerca de esto y quiero compartir con vosotros esto. El primer punto del verdadero significado de la Navidad es que la Navidad fue prometida. La Navidad no surgió en determinado momento como por arte de magia, no, es algo que ha sido planeado. La Navidad comenzó allí en el huerto del Edén, cuando Dios prometió restaurar todo el dolor que había sido causado por el pecado. No fue que Dios haya dicho, mira, voy a colocar aquí en el huerto del Edén 2 arbolitos y en este específicamente va a haber mal. Ese árbol es el malvado. No. Dios no hizo eso, sino que la desobediencia del hombre fue la que causó esto. No fue el arbolito ahí, porque a veces se piensa, bueno, pues, ¿para qué creó Dios ese arbolito? No. Fue la desobediencia que estaba en el corazón de aquellos primeros hombres, Adán y Eva. La Escritura nos narra que Eva fue la primera que tomó del fruto, pero en realidad la desobediencia estaba en el corazón de ambos. Así que esto trajo separación entre Dios y el hombre, y en ese mismo instante es cuando viene la primera promesa de la Navidad. Génesis 3:15, si tú lo ves en tu Biblia, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que un día vendría esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, que era el prototipo del enemigo, y allí nace la primera promesa de que iba a venir un Salvador. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías es uno de los libros del Antiguo Testamento llamado el Evangelio del Antiguo Testamento, porque presenta al Mesías con una claridad súper extraordinaria. Este pasaje que os acabo de leer de Isaías 7:14 lo podemos ver en Lucas, y presenta también Isaías 9:6, cuando dice que será llamado príncipe de paz, consejero, Dios fuerte. Anuncia la salvación con una gracia tremenda. Isaías tiene un mensaje universal y tiene muchísimos textos citados en el Nuevo Testamento. Su contenido, el contenido de Isaías, que nos deja ver dónde están las promesas de ese nacimiento, anticipa el corazón del mensaje cristocéntrico. Podemos ver cómo este acontecimiento de la Navidad surgió en el corazón de Dios el mismo día en que el hombre pecó. Por esta razón es que el mensaje sigue siendo anunciado a lo largo y ancho del mundo entero. Por eso es que, como empezábamos el culto, nosotros seguimos siendo esos portadores de ese mensaje. La luz vino al mundo, pero nosotros somos
luces que reflejan esa realidad. Así pasó, así nació la promesa de que Dios iba a enviar una simiente. La Biblia no detalla exactamente cuánto tiempo pasó entre ese momento y el momento en el cual vino Jesús a la tierra. Muchos eruditos dicen que algunos hablan que fueron unos 4,000 años, otros dicen que fueron entre unos 6,000 y 10,000 años, pero lo cierto es que el Mesías vino cuando Dios lo estipuló. La Escritura no me dice eso, solamente por los eruditos han mirado las genealogías y están un poco entre 4,000 y 6,000 a 10,000. Varían muchísimo, pero la verdad es que el Mesías vino en el tiempo que era conveniente para la humanidad. Así que el primer punto de la Navidad es que fue una Navidad prometida, un nacimiento prometido. El segundo punto tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. Y lo narra Lucas. El ángel del Señor se aparece a María, y no solamente a María, porque recuerdan esa escena en que el ángel se le aparece a María, ya la hemos leído, y María se queda pensando, ¿cómo le voy a contar yo esto a José? Colocaros en este lugar, a lo mejor tal vez en nuestro tiempo, que es diferente, no se veía como tan mal, ¿no? No se veía tan mal, pero en aquel entonces María estaba desposada ya con José. Y entonces, ¿cómo le voy a decir yo que estoy embarazada? Ella estaba pensando esto, pero en el cumplimiento de la promesa, no solamente el ángel se le aparece a María y le dice esto, sino que el ángel también se le aparece a José y le dice, José, no te preocupes, María, lo que María te ha contado no tiene ninguna trola, es real. Lo que ella está esperando es fruto del Espíritu Santo, así que no te vayas a ir en secreto ni a dejarla. En pocas palabras eso lo narra también Mateo. Así que él también le dice a José que María iba a ser la madre del Salvador. Y luego a José también le revela el nombre de aquel niño. Y le dice que él salvaría al pueblo de sus pecados. Eso era lo que significaba Jesús. También Mateo narra que dice que sería grande y llamado Hijo del Altísimo y que su reino no tendría fin, como lo expresa Lucas también. Así que el cumplimiento de la promesa estaba comenzando a hacerse real. El Espíritu Santo intervino poderosamente en esto, cosa que es muy difícil de creer para muchos. Hace algunos años, en un debate en la televisión, discutían algunos y decían, bueno, tú a mí no me digas que crees en esta cosa cuando tú crees que una mujer quedó embarazada por el Espíritu Santo. O sea, ha sido de muchos debates, ¿no? Me encanta ver esta realidad cuando vemos que María visita a Elizabeth. Lo que ocurrió con Elizabeth y Zacarías fue un milagro también, pero fue un milagro de parte natural. Pero lo que ocurrió con María fue un milagro sobrenatural, fue una intervención completamente divina. El Espíritu Santo vino y puso la simiente de ese ser prometido en antaño. Así que, ¿por qué tuvo que ser así? ¿Os habéis puesto a pensar por qué tuvo que ser así? Y de hecho, a lo mejor lo sabemos teológicamente, ¿no? Bueno, fue así porque tenía que ser un ser que no tuviese pecado. Y efectivamente fue por eso. Si hubiese sido como una intervención como la de Zacarías y Elizabeth, pues evidentemente iba a traspasar el pecado original
al bebé que estaba en el vientre, mientras que al ser la simiente del Espíritu Santo, ese bebé iba a ser sin pecado. Es algo que para muchos es inentendible. Tal vez tú tienes asemejado, pero es algo que para muchos es inentendible. Y todo esto aconteció así para que se cumpliese la profecía dada por el profeta Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso lo leemos en Mateo 1, 22 al 23. La promesa se estaba cumpliendo. Me encanta saber que Dios es un Dios de promesas. Es un Dios que cumple sus promesas. Os di ese dato de 4,000, 6,000 o 10,000 años. Dios no tiene tiempo. Yo sé que tú y yo sí calculamos el tiempo y a veces se nos pasa muy rápido. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Eso es algo que podemos aprender. Y aquí Él estaba cumpliendo la promesa de que enviaría un Salvador. Por eso os decía al comienzo, esta historia es muy conocida, pero muy distorsionado su significado a lo largo de los años. Tal vez tú y yo podemos sacar pecho y decir, yo conozco el verdadero significado de la Navidad. Y sí, por misericordia lo conocemos. Acabamos de cantar, ¿no? Decíamos, Dios es grande en misericordia y poderoso para salvar. Pero a veces es muy complicado llegar a esa realidad, de entender esa misericordia del Señor y el obrar en nuestras vidas para que nos salve. Nosotros hemos entendido que ese niño de Belén no se quedó siendo pequeño. De hecho, lo podemos ver según la Escritura, ¿no? Cuando seguimos leyendo Lucas, nosotros pensamos que en esta historia todo como que va muy rápido, ¿no? Esta semana conversábamos con una joven de la iglesia y decíamos, cuando los magos fueron a visitar al niño, no lo encontraron en el pesebre. Dice, me dañaron la Navidad. No, ya no estaba en el establo, el niño ya estaba en una casa, lo leemos ahí en Lucas. Y más o menos, según las escrituras y los eruditos, el niño tendría más o menos entre 1 año y medio, 1 año y medio, 2 años, podría tener el niño. O sea que imagínense, que, claro, nosotros tenemos la concepción de que nació el 25 de diciembre, ¿no? Por tradición, aunque sabemos que no es la fecha, pero que ya en enero están los reyes de Oriente ahí visitándolo, ¿no? O sea que era de días. No, la Escritura no nos enseña eso. Vemos que ese niño creció. Allí lo vemos en la Escritura. También un dato importante para saber es que recuerdan cuando los reyes de Oriente visitaron a Herodes. Herodes se enfadó tanto que dijo que mandó un edicto en el cual matasen a todos los niños de 2 años a orar de que el rey que decían que había nacido no quedara con vida. Así que luego también podemos ver cuando Jesús está en el templo. Tenía 12 años cuando Jesús estaba en el templo. ¿Recuerdan que fueron la primera vez a la fiesta de la Pascua? Jesús no lo encuentra su madre, no lo explicó Carmen la otra vez que vino, y pues él estaba en el templo. Así que ese niño que nació, esa promesa cumplida, tenía una misión, y su misión era salvar al pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo haría? La única manera que tenía era ofreciéndose como sacrificio por la humanidad. Y es que no podemos pensar en la Navidad ni pensar en el niño del Belén sin pensar en la cruz. Tiene que ir muy ligado, muy ligado. En estos días donde hay tanta festividad, tal vez no se recuerda esa realidad, pero el mensaje
de salvación empieza con un Belén, pero no podemos ver ese Belén sin poder fijar nuestra mirada en la cruz. La Navidad prometida y el cumplimiento de la promesa nos llevar a pensar en el siguiente y último punto que quiero tratar, y es el propósito de la promesa. Y es que qué bonito es tener una promesa a la cual nos podemos aferrar y estar anclados, ¿cierto? No sé, recuerda, ¿cuántas promesas te ha hecho el Señor? Te estoy dando tiempo para que pienses. ¿Qué promesas has recibido de parte del Señor? Tal vez no has recibido tu promesa, pero por la Escritura podemos ver que Él cumple sus promesas. Y pensando en el propósito de la promesa, me gustaría que fuéramos al libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Después de que Jesús nace, con ese propósito, Él crece. Ustedes conocen la historia, el pastor nos ha narrado parte de esa realidad en toda la introducción. Nace, crece, hace muchos milagros, liberta a muchas personas, pero no se quedó ahí. Hebreos, el autor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que en aquel tiempo la promesa fue dada desde el Génesis y se fue extendiendo a través de los profetas hasta el cumplimiento de la promesa. Y por eso en el Nuevo Testamento ya el autor a los Hebreos, cuando Jesús ya había cumplido su propósito, ya había ido a la cruz, ya había pagado por el precio de nuestro pecado, entonces el autor a los Hebreos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y a los profetas. Cuando está hablando de los padres, recuerdan cuando dicen el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, los patriarcas para nosotros, y los profetas, Isaías, Habacuc, Miqueas también nos narra, nos ha hablado por el Hijo. Así que tú y yo tenemos una garantía mucho más fuerte de la que tuvieron aquellos de antaño. Porque aunque nosotros no hemos visto a Jesús con nuestros ojos, nosotros sí sabemos que la promesa se cumplió. Nosotros sabemos que Jesús vino, se hizo hombre, habitó con nosotros, fue a la cruz, resucitó y esperamos su venida. Entonces tenemos una garantía mucho más grande que la que tuvieron aquellos. Por eso el autor a los Hebreos dice: nos ha hablado a través del Hijo. Así que el verdadero significado de la Navidad no puede ser otro que Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es la revelación definitiva de Dios. Toda la palabra que ha sido dada antes de la revelación de Jesús, del nacimiento de Jesús, siempre apuntaba a Él. Por eso es inaudito pensar que el Antiguo Testamento no nos sirve para nada. El Antiguo Testamento siempre apunta a Jesús. Siempre apunta a Jesús. Cuando miramos el libro de los Hebreos, dice, Él nos habla del sacerdocio de Cristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento, para poder los pecados ser perdonados, ¿qué había que hacer? Tenían que presentar ofrendas, y era el sacerdote el que tenía que presentar la ofrenda. Y el pueblo tenía que esperar que el sumo sacerdote entrara y a ver, ¿será que Dios nos dio
un año más de gracia, pero con la venida de Jesús, con la venida del Salvador, Él fue el sumo sacerdote. Él se presentó en sacrificio una sola vez y para siempre, dice la Escritura, para pagar el precio de nuestro pecado. Y el propósito de la promesa es y sigue siendo salvar a la humanidad de sus pecados y de la separación eterna de Dios. Por eso siempre es necesario mirar a la cruz y no apartarnos de sus promesas. Empezaba el pastor hablándonos del Magnificat. Y miren qué importante es pensar en esa realidad. Porque María conocía toda la profecía dada desde antaño. Imaginaros que María no supiera eso. Le hubiera dado algo ahí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero María conocía las Escrituras. María conocía, porque como nos explicó el pastor aquí antes, muy posiblemente ella fue instruida por Ana, la sacerdotisa que estaba allí en el templo. Así que Jesús es el autor de la Navidad y es necesario que nosotros podamos siempre pensar en esa realidad. Fue allí en la cruz donde Él tomó nuestro lugar y fue allí en la cruz donde se cumplió la promesa dada en el huerto del Edén. Se comenzó a materializar cuando Jesús nació, pero completamente se materializó Génesis 3:15 en la cruz del Calvario, cuando dijo, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Allí en la cruz fue que Jesús se cumplió esta promesa completamente, porque Jesús pagó el precio de nuestro pecado, le arrebató a ese derecho que había ganado el enemigo, y no solamente con su muerte, sino también con su resurrección. Así que allí vamos mucho más allá de la tradición, de la comida, de una sola fecha en especial del cual recordar a ese nacimiento, que no está mal que recordemos que Dios da promesas, que Dios cumple sus promesas, pero lo importante es que Dios se mantiene y las promesas de Él son actuales para con nosotros. Así que el único propósito de esa promesa, una vez más lo repito, fue pagar el precio de nuestro pecado. Y a nosotros no nos costó absolutamente nada. Es un regalo, es una gracia que no merecimos. Si tú esta mañana, durante el tiempo de la adoración al Señor con la música, cantaste de verdad de corazón al Señor y pensaste en la realidad de cada cosa que cantamos, no sé si te quebranta el corazón, pero cantamos algo que decía, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Y a veces vamos como de rositas, ¿no? Bueno, claro, es que soy yo, Señor. ¿Qué serías tú sin mí, Señor? A veces pensamos, ¿cierto? Pero no todo fue por gracia. Y una vez más vuelvo a decir, si tú no has aceptado ese regalo, porque a veces conocemos de este regalo, pero esto es como cuando te hacen esas llamadas, te vamos a dar un regalo, y entonces tú sabes que eso es mentira, y tú dices, no, mira, no, ahora no. Pero
en algunas ocasiones sí es cierto, pero como ya estamos tan acostumbrados a eso, pues decimos no. Y que tu oído no se vuelva como, se cauterice a esta realidad. Y examina tu vida y piensa, ¿realmente sí he recibido ese regalo? ¿O solamente conozco que está ahí y es disponible para mí? Pero hay algo que me inquieta mucho más. Y es que el mismo autor a los Hebreos en el capítulo 2, os invito ahí a que abráis el Hebreos capítulo 2, me invita a pensar en mi salvación. Hebreos capítulo 2 me invita a pensar en mi salvación. Y nos exhorta a no descuidarla. Mirad lo que dice. Dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Así que Dios, amados, nos invita a que ya conociendo esa realidad y nos exhorta a no descuidarla. Nos alienta a que con diligencia, en la Reina Valera dice con diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído para no deslizarnos. Saben que no es necesario solamente conocerlo aquí, sino es necesario con diligencia atenderlo. Es necesario que cada día nosotros vayamos a la cruz y le digamos, Señor, gracias porque cumples tus promesas, porque enviaste a Jesús, gracias porque Jesús murió en la cruz por mí, pero es necesario que nosotros estemos cuidando esa salvación tan grande. Sé que esto es un tema debatido y no voy a entrar en ese debate, pero por la palabra me invita a que cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. Más adelante, el libro de los Hebreos nos habla de la apostasía. Así que yo en esta mañana, de parte del Espíritu, y para mi vida también, os animo a que cuidemos esa salvación. Y esto es constante. Esto es constante. La salvación es constante. Una anécdota que quiero compartir. Generalmente la gente de América dice que los europeos se bañan menos que los americanos, ¿no? Americanos norte, sur y esto. Y entonces dice, uy, hoy no se duchó, ¿cierto? Y entonces sí, tienes tú que salir con el pelo mojado para que vean que tú te has duchado, ¿no? Pero en los países europeos generalmente salen los niños con un lambidito de vaca, y el pelito así por detrás. Uy, no se ha duchado. Y nosotros a veces pensamos, uy, qué sucios. Pero ¿sabe que así es el cuidado de nuestra salvación? A veces nosotros decimos, no pasa nada. 2, 3 días sin ducharme no pasa nada. La cáscara guarda el palo, ¿no? Dice un dicho. Pero el Espíritu nos invita a cuidar nuestra salvación. ¿Y cómo la puedo cuidar? Es muy sencillo. No pierdas la comunión con el Señor. Es muy fácil, ¿sabes qué? Es muy fácil que pase un día y no hablo con el Señor. Vale, no se nota. Pero 2 días, 3 días, ¿sabes qué? Nos acostumbramos y llega un momento en que nos distanciamos. Eso es como cuando tú tienes un amigo y ya
tú dejas de hablarle y se distancian. Ya cuando tú no tienes nada que hablar con él, no tenemos cosas en común. Me aburre estar con esa persona. No tiene los mismos intereses que yo tengo. Así que es importante, amados, tú que ya conoces a Cristo, no pierdas esa comunión con el Señor. Y es diaria y constante. Lo importante es saber cómo vamos a terminar. Qué bien, un día conocí a Cristo, sí, allá en antaño conocí a Cristo. Pero lo importante es cómo vamos a terminar. El día que Él me llame a su presencia o venga por nosotros, ¿Él me va a conocer? ¿O va a decir como en el Evangelio? Apartados de mí, nunca os conozco. Pero Señor, yo iba a la iglesia. Señor, ¿no te acuerdas todo lo que hacíamos para los niños? Señor, ¿no te acuerdas las canas que me sacaron esos hermanos? Señor, no. Apartados de mí, nunca os conocí. Yo no quiero que el Señor diga eso. Así que todo depende del cuidado que yo le tenga. Por eso el autor a los Hebreos me invita a cuidar una salvación tan grande, con diligencia. Con diligencia tenemos que cuidar esa salvación. Y me encanta algo más que me narra el autor a los Hebreos. Él no solamente lo dice como diciendo, es que yo soy Dios. Y tú podrás pensar, claro, pero es que tú no pecaste, Señor. ¿Tú sabes lo difícil que es para mí enfrentarme al día a día? Porque tú y yo sabemos con qué cosas luchamos. Tú y yo sabemos cuáles son nuestras circunstancias complicadas. Tú y yo sabemos cuáles son aquellos talones de Aquiles que tenemos y aquellas cosas que nos tientan. Pero el autor mismo a los Hebreos, inspirado por el Espíritu, nos dice lo siguiente. Hebreos 4:15. Nos habla de que el autor de la salvación, Jesús, fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso es lo primero que nos deja ver. O sea, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero en Hebreos capítulo 2, versículo 18, ¿me lo puedes leer por favor en la Reina Valera? Dice algo que me gusta muchísimo más. Sí. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ven? No solamente él padeció y fue tentado, sino que ¿qué? Dice ahí, es justo para socorrer. O sea, él es el poderoso para socorrer. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, ¿ustedes han tenido algún inconveniente en el agua? ¿Que haya tenido que venir el socorrista? Pues él no solamente fue tentado, sino que él está ahí presto para alentarnos, para ayudarnos, cogernos y sacarnos cuando estamos siendo tentados. Si eso no le anima a usted, yo no sé qué más tiene que hacer el Señor. Pero Él está ahí presto. Lo que pasa es que necesitamos no perder nuestra fe en Él. Necesitamos caminar de su mano. Necesitamos cuidar esa salvación tan grande. Así que, amados, la Navidad no es una tradición anual. Es la historia que Dios nos prometió, la historia que Dios cumplió y la historia que Dios sigue obrando hoy en nuestras vidas. Hoy sigue siendo poderoso para socorrernos, hoy sigue siendo poderoso para rescatarnos, hoy sigue siendo poderoso para salvar. Hoy sigue siendo poderoso para ayudarnos en nuestra debilidad. Hoy sigue siendo poderoso para sacarnos del lodo cenagoso de las tentaciones.
La Navidad nos recuerda que Dios no olvidó su palabra, que su amor es tan profundo que se hizo hombre para cargar con el castigo que nosotros nos merecíamos. Nos abrió un camino para poder regresar al Padre. El pesebre apunta a la cruz. Y en la cruz se cumplió la promesa del Edén. Allí se pagó el precio de nuestra redención y se manifestó la gracia que hoy se nos ofrece como un regalo inmerecido. Por eso, la Navidad no es solamente un evento pasado, sino es una realidad presente donde Cristo está guiándonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, donde Cristo es ese Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Jesús es el regalo y el mejor regalo que podemos ofrecer en esta Navidad. Pero también es nuestro mejor regalo. Y tal vez en esta mañana, yo no sé cómo estás tú con el Señor. Yo no sé cómo está haciendo tu comunión con el Señor. No sé cómo estás cuidando esa salvación tan grande de la cual un día se nos ha dado el privilegio de conocer. Pero lo cierto es que está ahí presto para socorrernos, presto para alentarnos, presto para guiarnos. Así que yo me voy a atrever a pedirle al pastor, no se lo he dicho, si nos puede cantar esta canción de Si te sientes oprimido. A ver, y que pensemos en esta realidad. Conocemos la historia de la salvación. Hoy recordamos que Dios la prometió, que la cumplió, pero también hoy nos recuerda que tenemos que cuidarla, que cuidar esta salvación tan grande. Y todos los que estamos en este lugar hemos conocido esa realidad y caminamos en ella, y todos batallamos con cosas. Pero no me gustaría que nos fuéramos de aquí sin meditar en esta realidad. Y a veces hay cosas que nos oprimen, a veces hay cosas que no entendemos, pero lo cierto es que Él está ahí, Él está ahí. Y solamente falta disponer nuestro corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. Así que te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y puedas pensar en esa realidad de tu salvación. No sé si estás firme, si tienes en esta época, cuando uno va a la nieve, tiene que llevar zapatos especiales, ¿no? Para que no se resbale, porque si no se dan unos golpes y duelen muchísimo. Pero no sé cómo está tu vida en esta mañana, pero te animo a que pienses: ¿estoy cuidando mi salvación? ¿Estoy cuidando ese regalo tan preciado que me ha dado el Señor? ¿O estoy ahí como deslizándome? Y si estás así, cierra tus ojos y escucha esta canción. Estaba, mientras mi esposa predicaba, estaba recordando el matiz que daba constantemente. Me preguntaba por qué siempre cerramos en Navidad recordando la promesa y el cumplimiento, y lo que implica cuidar la salvación. Y pensaba en una promesa que justamente fue dada a la iglesia. El mismo escritor del Evangelio de Lucas escribe en los Hechos de los Apóstoles, dice: en los postreros días, escribe Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es una promesa que fue dada para los postreros días. Los postreros días son estos, estamos viviendo desde el mismo día en que Jesús
viene a esta tierra, delega la gran comisión, asciende, dice: yo tengo que irme, pero les voy a enviar a mi espíritu. Y desde ese momento empiezan los postreros días a gestarse dentro de la iglesia. Te dice que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, profetizarán. O sea que hay una realidad activa en los postreros días que es parte del cumplimiento de las promesas de Dios. Y pensaba, bueno, Señor, pero para que eso sea tangible, ¿qué pasa? Entonces Pablo escribe en Romanos algo importantísimo. Si Jesús se va para que el Espíritu Santo venga, y el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, ahora tú eres el templo del Espíritu, dice Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ya no sois vuestros? Entonces pensaba en esta promesa, ¿no?, de Joel. Para que el Espíritu Santo sea operativo, mi cuerpo, que es el templo donde Él habita, ya no puedo hacer con él lo que yo quiera, porque dice Pablo: ya no sois vuestro. O sea, no puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo, porque ahora es la habitación del Espíritu. Y ahí el Espíritu Santo quiere operar según la promesa de Joel: que tus hijos profeticen, que los ancianos vean sueños. Esa es la realidad de esa promesa, y viene después de ese nacimiento, de la crucifixión, de la resurrección. Jesús se tiene que ir para que eso acontezca. Y decía: qué tremendo lo que tiene que pasar en la iglesia de hoy, en tu casa, en tus hijos, en cada uno de nosotros. Tiene que haber esa manifestación de esa promesa. La promesa de Joel es activa, está activa, y es para nosotros. En el tiempo de Pedro empieza a manifestarse esa promesa, pero los postreros tiempos empiezan a rodar a partir de ahí. Este es el tiempo, estos son los postreros tiempos en donde el Espíritu Santo sigue cumpliendo las promesas. Así que bueno, no dejes de pensar en esto, porque aunque sí es cierto que en Navidad cerramos con la promesa, lo que me recuerda a la Navidad es que Dios no miente, y que si Él no miente, hay muchas cosas que estarán por acontecer hoy, en este tiempo, a través de la iglesia que eres tú y que soy yo. Amén. Vamos a cantar esta canción. Bueno, voy a tratar de cantar esta canción. Si te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte: esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Y el diablo es un mentiroso, y él quiere hacernos creer que somos nada, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Señor, gracias que tú siempre cumples tus promesas.
y recordamos lo que pasó en Belén como parte del cumplimiento, ratificando que tú no mientes y que llegado el momento, Señor, viene la acción supernatural tuya operando en nuestro contexto natural. Ese eres tú, Señor, el Dios de lo supernatural. Y oramos, Señor, que esa promesa dada a Joel para los postreros tiempos, Señor, sea la promesa en la cual como cuerpo, como iglesia, podamos vivir en este año que falta y en el 2026 que viene. Señor, como dice Santiago, si tú nos das vida, haremos esto o aquello. Padre, si tú nos das vida, queremos vivir en la dimensión de los postreros días, la dimensión del Espíritu Santo, la dimensión en donde Él puede operar en la iglesia en profecía, en sanidad, en milagros, en liberación. Oh Padre, rogamos por esa manifestación para tu casa, tu iglesia, tu cuerpo. Tú siempre cumples tus promesas, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. No quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.